Como cada jornada de viernes, toca abordar los principales asuntos que están en las portadas de los periódicos y que son noticia también en la región. Por eso hoy me acompañan, como cada viernes, nuestros analistas de actualidad. Carlos Madalena, buenos días. Fernando Pérez, buenos días. Hola Isabel, buenos días. Si os preguntase uno de los temas de los 4 que vamos a tocar hoy y fuese sorpresa, ¿sabríais, por ejemplo, por qué y de qué estaríamos hablando? Porque mucho se está oyendo, se está leyendo titulares desde el 1 de octubre, no, desde mucho antes, pero empezamos a estar un poco hartos, ¿no? No sé si es esa la palabra. Yo creo que sí. Yo creo que la intoxicación que existe a nivel de prensa mediática es excesiva. Y lo que es peor, bastante confusa. Y lo que es peor todavía, está confundiendo a la gente de tal manera de que ya los chistes sobre Cataluña afluyen en todas las redes sociales y no dan la importancia que debería de tener. Ahora parece ser que finalmente se va a aplicar la ley. Y decimos, Dios mío, se va a aplicar la ley, eureka. Y ya sabes el viejo aforismo latino que es sed lex dura lex. La ley se debe de aplicar siempre, porque es el estado de convivencia, porque si no es el caos. ¿Pero qué ha ocurrido? Que no se han aplicado las leyes durante estos 10 años en Cataluña y finalmente parece ser que se va a aplicar la ley. ¿Qué ocurre? Que van a aplicar el artículo 155. El artículo 155 no tiene otra interpretación que restaurar otra vez el ordenamiento jurídico que está siendo infringido en Cataluña. Y no tiene mayor importancia que eso. Sin embargo, se le da mucha importancia porque mi tesis es que llevamos mucho tiempo incumpliendo la ley y en este país ahora algunos que son medio corruptos y que no tienen credibilidad política debido a las mentiras o cuasi verdades que normalmente están diciendo durante estos 10 años, de repente dicen, eureka, vamos a aplicar la ley. Entonces, yo solamente digo, y de forma muy breve, que muy bien, que se aplique la ley. Lo único que se aplique en todas sus consecuencias. Es decir, ya cuando van a aplicar la ley, por parte del Partido Socialista, por parte de un portavoz del Partido Socialista, dice que va a ser una aplicación corto, suave, blanda. No, señor, la aplicación de la ley tiene que ser como es, aplicándola, ya, con pero, todas Carlos, las consecuencias. La aplicación de ese artículo 155 es una situación muy excepcional y el que esté escuchando tu discurso parece que no se debería haber acabado con las opciones de diálogo y sí directamente aplicarlo. No sé si esa Sí, es te entiendo la valoración. perfectamente. Lo que ocurre es que el que conoce, los políticos, que son ellos los que lo conocen y lo viven, deberían de entender que no podemos estar en un interregno, en el limbo, en que se produce una inseguridad jurídica, en que se produce una inseguridad económica, en que está produciéndose muchos daños a la propia economía de Cataluña y a la economía de España, y hay que aplicar la ley. Y cuanto antes se aplique, mejor. Y que se aplique, como dicen, y están ahora, me parece que ya hay un preacuerdo de que las elecciones se quieren celebrar en enero, muy bien, estupendo, pero antes hay que recuperar la seguridad en las calles, hay que recuperar el ordenamiento jurídico en su totalidad, hay que recuperar que la TV3 no siga mintiendo, por ejemplo, hay que recuperar a los mousos para que no sea una policía política. Es decir, yo, y muy brevemente, y no sigo insistiendo más porque voy a la fundamental, es que se acabe de una vez por todas esto, que se empiece a rodar jurídicamente el problema y que se vaya con todas las consecuencias. No podemos estar así. Fernando, ¿qué va a pasar mañana en esa...? Bueno, déjame que brevemente, en fin, responda a lo que decía. Estamos hartos. No, yo estoy preocupado. Y la palabra harto, yo estoy preocupado. Tiene unas connotaciones, sí. Es verdad que la semana pasada declaré que estaba un poco esperanzado, además de preocupado, y hay que hacerlo compatible, ¿no? Yo estoy preocupado y ahora estoy esperanzado. En todo caso, en España la ley se cumple siempre y cada día. Lo que pasa es que, y bien lo sabe Carlos, los trámites de la ley son los que son. El 6 y el 7, que es cuando se produce lo que podríamos llamar un golpe de Estado en Cataluña como consecuencia de la aprobación de la ley del referéndum y de la desconexión, inmediatamente el Tribunal Constitucional lo declaró en suspenso y ahora lo ha anulado. Es decir, el trámite de la legalidad es un trámite que es lento, pero en España siempre se cumple la ley
Y es verdad que hay una serie de plazos que es lo que nos han llevado a estar en este interín, digamos, en situaciones complicadas, no previstas, porque es verdad que el famoso artículo 155 de la Constitución no está desarrollado. Es decir, y por tanto eso quiere decir que hay que aventurarse a ver cómo lo hacemos, compaginando, que es lo que yo decía el otro día a Carlos, entre el derecho político y la política. Tiene que convivir, tiene que haber espacios de coincidencia. El imperio de la ley en la democracia es básico, pero es verdad que luego hay margen para la política. ¿Cómo aplicar el artículo 155 de la Constitución, que no está desarrollado, como he dicho, exige política? Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno, en este caso de acuerdo con los socialistas, con el Partido Socialista y con Ciudadanos? Ver cómo aquellas decisiones que, aplicando la ley con connotaciones políticas, tiene el menor problema y coste para Cataluña y para España, ¿no? Hablamos, como hemos dicho demasiadas veces, yo creo que de derecho político y poco de política. Yo, con independencia de lo que me pregunta, sí me gustaría hacer una apelación a los sentimientos, ¿no? Es decir, yo creo que algunos están aprovechando estas circunstancias para arremeter contra lo catalán y contra los catalanes. Los catalanes, como todo el mundo sabe, no son unívocos, es decir, no son todos independentistas, aproximadamente, lo hemos dicho muchas veces, el 50%. Yo creo que estamos en un mundo donde las emociones son muy importantes y la parte emocional debería jugar un papel importante. Yo quiero defender siempre a los catalanes, a los que admiro, a los que valoro por su emprendimiento, por su capacidad intelectual, por el arte, por la cultura, porque lo catalán es universal. Y es verdad que no podemos penalizar a todos los catalanes porque algunos hayan tomado estas decisiones. Una visión que supongo que atañe a toda la sociedad catalana, pero que si nos fijamos en los titulares que nos deja la prensa de la Unión Europea, se lanza un mensaje claro y radical. Nadie va a reconocer la independencia de Cataluña. Correcto, claro. O sea, el camino es muy corto. Sí. ¿Eso lo ha valorado el presidente? Sí, sin duda. ¿El presidente? ¿Qué presidente? El presidente Puigdemont. También. Que decir, cuando ellos dicen que hay que abrir espacios de intermediación, es porque ve que el tema ha encallado, y ha encallado por muchas razones, entre otras, porque no ha habido, salvo países absolutamente, digamos, con poco prestigio, en fin, estoy pensando, no voy a decir los nombres, porque todo el mundo sabe, desde el punto de vista de la Unión Europea, que es el espacio donde Cataluña y España tenemos nuestros socios y nuestras instituciones, no ha encontrado ni un solo apoyo. Entre otras cosas, primero porque la Unión Europea, los países miembros, reconocen que España es un país democrático, avanzado, moderno, como yo definía el otro día, ¿no? 1 y 2, porque es verdad que Cataluña, que es el 25% de las magnitudes de España, es en sí mismo superior a muchos de los 27 países miembros, porque hay países que son muy pequeños, y establecería un problema de magnitudes insospechadas, es decir, podríamos pasar de una Unión Europea que uno de los objetivos es precisamente trascender a fronteras. Podríamos pasar de 27 países, que estamos ahora mismo cuando salida de Inglaterra, podríamos pasar a 90 países, es decir, sería absolutamente ingobernable. Entonces, por las dos razones, porque los países miembros de la Unión Europea reconocen que España es un país democrático, libre, donde se toman todas las decisiones de acuerdo a la justicia y la Constitución, y porque además sería un precedente insoportable. Tuvimos que sufrir, en fin, en épocas pasadas, el desmembramiento de lo que era la antigua Yugoslavia y el conflicto de los Balcanes, y esto ha generado en la Unión Europea unas reacciones para impedir que eso vuelva a ocurrir. Y si España ocurriera, que yo creo que no va a ocurrir, este problema de Cataluña, para ellos es un problema que es suyo, no solamente de España, sino que forma parte. Y por eso Puigdemont no ha encontrado ni un solo eco en ni un solo país de la Unión Europea con respecto de su reclamación, que es absolutamente desfasada. La aplicación de esas medidas, de ese artículo 155 por parte del Gobierno, se podría llevar a cabo aun sin el apoyo del Partido Socialista. ¿Qué creéis que ha llevado al Partido Socialista a hacer de copartícipe de esta decisión, sabiendo que desde el Gobierno se ha intentado llegar hasta el último momento para no tener que aplicarlo? Hombre, yo creo que el Partido Socialista, y en este caso Pedro Sánchez, lo que le ha infundido a acercarse al PP, digo a acercarse, no a estar dentro de la idea
digamos, que tiene del ejercicio responsable del 155 es por la responsabilidad que tiene el Partido Socialista de sacar este grave problemón que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que finalmente la respuesta que está dando Pedro Sánchez, el Partido Socialista, se ve obligado por las propias bases de socialistas, independientemente de que entre ellos mismos no estén muy de acuerdo en seguir la estela del señor Rajoy, no es menos cierto que no se ven abocados necesariamente a estar detrás de lo que diga el señor Rajoy. Ya están, digamos, señalando territorio el PSOE, a través de su portavoz, lo he visto ahora, diciendo de que el PSOE quiere unas elecciones en enero. Me parece muy bien, pero hay que ser muy cautos porque el artículo 55 se verá de alguna forma desarrollado a partir del 1 de noviembre. No sé si dará tiempo en este ínterin de 2 meses, pues que las instituciones adquieran cierta independencia, de que no sea solamente política independentista la que siga desarrollándose como en la actualidad. Y para eso hay que tomar y adoptar una serie de medidas. Tomar el mando de los Mossos d'Esquadra en Barcelona es fundamentalísimo, por una parte, y por otra, su medio de comunicación, que es TV3, pues hacer que sea plural, por lo menos, no digamos que sea del PSOE ni del Partido Popular, que sea plural. Y yo creo que se debe de empezar a hacerlo lo más rápido posible, independientemente, como muy bien dice Fernando, de que naturalmente que el ordenamiento jurídico, el artículo 155 y los plazos hay que respetarlos, pero siempre sin poner ninguna traba, ni mucho menos nada en las ruedas de que se está ahora funcionando de común acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. Desde la opinión pública ponemos siempre el acento tanto en la esfera política en este problema como en el de la legislación, pero parece que descuidamos un poquitín el aspecto ciudadano. ¿Qué sentimientos están aflorando ahora en los catalanes? Hemos pasado de hablar de crispación, de enfrentamiento, a escuchar mensajes que te desgarran porque hablan de miedo, de unos sentimientos que parece mentira que estemos en el año en el que estamos y en una zona, en un país como España. Es que realmente asusta, como muy bien dijo al principio también Fernando. Yo estoy muy consciente de que esto está mal, pero lo dijo también Josep Piqué, el ministro que fue del señor Aznar, me parece que fue, y que es también consejero de la empresa SEAT en Barcelona, Cinturón Industrial, que también entre bambalinas dice que va a cambiar su sede social desde Barcelona. Si la empresa SEAT cambia su sede social desde Barcelona, ya sería el acabose, porque es, digamos, figura empresarial señera de Barcelona. Lo que se puede estar produciendo es una confrontación social, y eso cuando antes y de una forma incluso como sea y con todos los medios a disposición que tenga el Estado de Derecho, hay que tratar que se evite. Hay ya unos inicios, verás que existe por parte de los independentistas un juego muy sutil, pero muy de enfrentamiento para provocar efecto-reacción. Entonces, eso el Estado de Derecho tiene que impedirlo cuanto antes. Fernando, aspecto ciudadano, ¿cuál es? Sí, es preocupante, porque cuando la política sale de los lugares propios de la política, son los parlamentos, son las instituciones, y se lleva a la calle, eso produce siempre efectos perversos, ¿no? En mi opinión, la Generalitat actual va detrás de organizaciones sociales con mucha influencia, que es la famosa ANC y Òmnium, ¿no? Que son los que realmente están, digamos, tirando del proceso soberanista, ¿no? El otro día, en cumplimiento de la ley, porque insisto que en España se aplica siempre la ley, los dos responsables, el de ANC y el de Òmnium, una jueza ha determinado que hay suficientes causas para que sean encarcelados, ¿no? Es decir, que la ley en España se aplica siempre y que nadie tenga ninguna duda. Entonces, esto es verdad que ha producido un efecto en la base social y de reacción, ¿no? Incluso algunos, y lamentablemente incluso algún partido que está en el Parlamento de España, les ha llevado a la consideración de presos políticos. Ninguno de los dos son presos políticos porque en España es una democracia consolidada con derechos y libertades, Y desde luego, si incumples la ley, vas a la cárcel. Por tanto, no son presos políticos, son políticos presos, que es un concepto totalmente diferente y que conviene tenerlo en cuenta. De la misma manera que hay presidentes de comunidades autónomas que están en la cárcel por temas de corrupción, etcétera. Y estos, o en su momento el líder del independentismo vasco,
que también fue a la cárcel y no es un preso político. Bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos, ese Consejo de Ministros extraordinario convocado para mañana sábado. Ojalá que el próximo viernes este tema no esté en la agenda de compromisos para hablar. Seguimos con temas un tanto a nivel nacional, pero en este caso con aristas también en Cantabria, porque a principios de semana conocíamos que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha formulado un requerimiento previo a ir a los tribunales precisamente para con el Gobierno de la Nación y su incumplimiento de la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. ¿Qué opina Carlos Madalena de esta estrategia? ¿Es un ultimátum o la gente estamos equivocados y es una estrategia que no tiene apenas valor? Dos polos tiene, digamos, esta decisión del señor Revilla tiene dos polos. El primero publicitario, el primero social, el primero de llamar la atención de lo que ocurre, digamos, por esas deudas que tiene el Estado contraídas con Cantabria. Es simplemente unos efectos publicitarios. El segundo, que es el que a mí más me interesa, es el jurídico. El jurídico aquí, digamos, yo entiendo y yo sé que hay una partida que adeuda el Gobierno, el Estado, y en esa partida, que me parece que son 40 y tantos millones, hay una que está recogida, digamos, de 22 en los presupuestos, en los PG. Luego es una partida que es cobrable al 100%, nada más tienen que presentar los papeles, si es que los han presentado, documentarlo y se tiene que cobrar. Parece ser que existe un rifirrafe entre la Administración del Estado y la Administración Territorial de Cantabria, en el sentido de que unos dicen que los han presentado y otros no los han presentado. Suponiendo, evidentemente, que los han presentado, los tienen que cobrar. Otra cosa es meter una demanda contra el Estado, pues es infumable, o sea, es muy atípica hacer esa demanda, porque conlleva pues unos gastos impresionantes. En Madrid hay que ir al Supremo, son 22 millones, hay que pagar unas tasas importantes y no se va a ninguna parte. Te metes en un contencioso administrativo y, oye, en 5 años hay que ventilar. O sea, desde el punto de vista jurídico no lo veo por ninguna parte. Y después, lo que dicen también, y termino, la campaña canalla que va contra Revilla, pues me parece que no va a ninguna parte. No hay aquí ninguna campaña canalla de nada ni contra nadie, porque Miguel Ángel, mi presidente y amigo, oye, se sirve y se vale y es suficiente para defenderse de cualquiera. Hay cuestiones, posicionamientos políticos, acción política y no hay nada más, no hay ninguna campaña. Parece ser que me recuerda aquella campaña judeomasónica que decía los adláteres de Franco cuando alguien se metía contra la dictadura. Aquí ni hay campañas ni nada, aquí cada uno puede expresar sus opiniones libremente y decir lo que opina y nada más. ¿Qué opina Fernando sí, el fondo de la cuestión es que el presidente Revilla evalúa que hay una deuda reciente, incluso podría ser histórica, luego comentaremos sobre ello, que tiene contraído el Estado con la comunidad autónoma, ¿no? La suma de distintas partidas lleva una deuda de 90 millones. 90 millones para una comunidad autónoma es una cantidad razonable, para el Estado es poco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hacerlo? El presidente Revilla, yo creo que lo ha hecho bien, lo ha llevado a debate público, en muchas ocasiones, en muchos foros, ha dicho que esta deuda existe, y el Estado, en este caso el Gobierno de España, lo ha reconocido, porque decir, el debate en el que estamos ahora no es si tenemos derecho o no, sino si existe la deuda. Entonces, la deuda existe. Entonces, a partir de ahí, él ha tratado, yo creo que bien hecho como estrategia política, de que se reconozca. Hay muchas declaraciones del presidente Rajoy, que en el caso concreto de Valdecilla, por activa y por pasiva, ha dicho que esa deuda efectivamente existe, ¿no? Entonces, lo lamentable es que vayamos a un pleito de esta naturaleza, cuando existe la cantidad. Para la comunidad autónoma de Cantabria es bastante, para el Estado es menos, ¿no? Porque son los 40 de Valdecilla, luego hay un incumplimiento que el presidente Zapatero adquirió con la comunidad autónoma para rehabilitar el Seminario Mayor de Comillas, que durante estos 6 años del gobierno del Partido Popular, ninguna de las anualidades que un presidente del gobierno de España había firmado con una comunidad autónoma y que el siguiente presidente del gobierno incumple. Hay un desarrollo de la LONCE por valor de 20 millones de euros que tampoco se nos reconoce, pero sobre todo, y además a mí lo que me preocupa, además de esta reclamación política económica, es que estamos en un momento de negociación del nuevo modelo de financiación, donde es verdad que la comunidad autónoma, que viene siendo desde hace 5 años tenida en cuenta en función del coste efectivo de los servicios públicos como la comunidad autónoma mejor financiada por habitante, en el modelo que se está ahora discutiendo puede ser muy perjudicada y sería grave, porque sería todos los años, sería para siempre.
Por tanto, está bien el reclamar estos 90 millones a los que tenemos derecho, uno y dos, cuidado, no nos despistemos porque lo más importante es el modelo de financiación. Y ya termino con un tercer asunto, que el ministro de Fomento ha dado una rueda de prensa el pasado día, donde parece que esta deuda, que sí que es importante con la comunidad autónoma desde el punto de vista de las infraestructuras físicas, de carreteras y de trenes, parece que va a tratar de saldarlo. Esto es importantísimo, porque si no la comunidad autónoma quedaría un tanto aislada y perderíamos capacidad competitiva con el resto de regiones limítrofes. Por tanto, tres cosas y termino. Una cosa es lo concreto, 90 millones a los que tenemos derecho. Segundo, cuidado con el modelo de financiación. Y por fin, y último y tercero, la deuda que tiene el Estado, deuda entre comillas, desde el punto de vista del déficit de capital físico que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene con respecto de sus competidores inmediatos, Euskadi, Castilla y León y Asturias. Una situación, la de Cantabria, que a nivel industrial en las últimas semanas, meses, pues nos deja también una mala noticia. Es esa planta de Solvay en Barreda, de la que en las últimas horas el sindicato USO ha denunciado falta de inversiones que pueden ser la causa precisamente de que se haya denegado esa moratoria por parte del Gobierno para seguir con la producción de cloro tal y como se estaba desarrollando. Un cierre, una planta que en el caso de que finalmente vea cómo esos trabajadores se tienen que ir a su casa, supondría un mazazo para la comarca del Besaya. Bueno, hay medias verdades y hay que ajustarse un poquitín a la verdad y a la realidad. El cloro sirve para algo más que para que sea potable el agua. La cultura del cloro pues, ha estado metida durante todo el siglo XX y se producía, pues, no sé, 90 millones, 100 millones en el mundo de cloro, de producción por toneladas. En Europa, lo he estado mirando, eran más de 10 millones, el índice de empleo es impresionante y digo un poco de antecedentes para situarnos en Solvay. Y entonces el nivel de empleo es muy, muy fuerte y el nivel de ingresos, pues, fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Pues oye, que tener aquí una planta de cloro pues sería muy bueno para Cantabria. Pero, ojito, ojito, vamos a ver, hasta ahora había una forma de obtener el cloro por la técnica que llaman del mercurio. No voy a explicarlo, que no hay tiempo. Y lo que querían hay una moratoria por parte de la Comunidad Económica Europea desde el 2013, que terminaba en diciembre de 2017, por el cual le daban 4 años de moratoria para que cambiasen un poco el proceso de producción de cloro. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han pasado 2013, 2014, 2015, 2016 y no ha habido ningún cambio sustancial en la producción del cloro. Curiosamente, en el diciembre de 2016 aparece un capital portugués que dice que va a invertir para la planta de cloro y se produce también la petición de que haya otra moratoria de 2 años. Es decir, lo que no se puede es decir la ley, cumplirla a la carta. Si ya existe una moratoria por parte de la Unión Europea de 4 años, vayamos a eso. Lo que querían es montar o la inversión o supeditar una inversión a un cambio legal. No se puede ir por ahí y finalmente el sentido común y el sentido legal primó. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues estamos en que ya hay declaraciones por parte de los políticos de Cantabria de que qué pasa. Mi consejo de aquí es una situación de empresa, hay que ver si es rentable para los inversores, si deciden finalmente invertir dinero en esa planta, lo que tienen que hacer es cumplir el proceso productivo de producción del cloro, por la técnica que me parece que llaman de membrana o algo así, que no sé cuál es ni nada, ni lo voy a decir, y finalmente pues tirar para adelante. Lo que no se puede hacer ahora es tirar campanas, hay que esperar, hay que ser cautos, a ver qué dice la empresa. Estamos en un sistema de libre mercado y no aclarar, ni ofrecer, ni herramientas, ni nada, porque mire lo que pasó con todas las herramientas que ofrecimos con el tema Isniace, que perdimos prácticamente Isniace y que ahora se va a convertir pues unos terrenos en un tema de ocio o lo que sea, se perdió. Dejen a Solvay, es una perla muy importante para Cantabria, una perla yo creo que es la única que queda en Cantabria, y dejar que los empresarios, a pesar de que ya existen indicios de que Solvay va a ir dejando Solvay de Torlavega por las inversiones que está produciendo en Italia. Esperemos que los inversores de Bruselas adopten la postura de invertir en Cantabria. Ese es el rollo de todo este tema. ¿Debe reinventarse Solvay? No, a ver, digo por poner en su justo en medida el problema concreto de uno de los productos que fabrica Solvay, que fabrica mucho. En términos de empleo, que serían unas magnitudes que la gente puede entender. 480 trabajadores tiene Solvay.
se ve afectado en el tema del cloro por 80. Es decir, por tanto, cuidado, Solvay no está en cuestión. Cuidado, y Solvay es una empresa, Solvay es una empresa centenaria de Cantabria. Por tanto, no liguemos lo uno con lo otro. Entonces, en el problema concreto de esta parte, de este producto, efectivamente, como consecuencia de la obligación de las directivas de la Unión Europea que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, tiene que producirse un proceso de transformación del aparato productivo. Entonces, para eso han tenido una serie de plazos. En el punto en el que estamos ahora, a requerimiento de la empresa, el Gobierno de Cantabria ha dictado lo que no podía hacer de otra manera, que es las directivas de la Unión Europea aplicarlas. Es decir, se han transcurrido los plazos y, por tanto, tiene que cerrarse. Entonces, en diciembre de este año queda cerrado eso. Entonces, estamos en una fase de negociación, porque es verdad que tampoco todo se puede decir, donde esta empresa, que es otra empresa, no es Solvay, es una empresa portuguesa, CUF, está negociando con el Gobierno, ver cómo la va a abrir haciendo un proceso de transformación y aparte hay unas negociaciones, como siempre ocurre. El tema es que se ha salido de un poco de racino el tema de Isniace, es lo mismo. La gente se queda con que Isniace es lo que se ve. A mí me gustaría que la gente entrara dentro de Isniace para que viera que es una empresa muy moderna y donde el proceso de transformación, desde el punto de vista medioambiental, es increíble, la inversión de millones y millones de euros que han tenido que meter. Porque es que ahora el coste medioambiental es un coste que cualquier empresa tiene que tener en cuenta porque es así y no puede ser de otra manera. Bueno, tema Solvay a un lado y finalizamos en el ámbito local, muy cerquita de aquí, de estos estudios, en esa calle Cervantes. El equipo de gobierno presentó ese proyecto de peatonalización. Ya era consciente, ¿no?, de que iba a generar mucho debate, mucha confrontación, muchos sectores iban a estar en contra y, Carlos, se han cumplido los pronósticos y parece que la peatonalización de esta calle está más que en entredicho, no su paralización, porque ya el equipo de gobierno ha tirado para adelante, pero sí esos discursos cada vez más amenazadores por parte de la oposición. Sí, ya lo hablamos aquí en Televisión Popular y yo realmente no entiendo el por qué esa radical oposición por parte, valga la redundancia, de la oposición. La filosofía general de Europa, la filosofía general de las grandes ciudades es ir eliminando un poco el vehículo tóxico y ir recuperando las ciudades, los espacios, para que el ciudadano pueda estar en esos espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo opino, no ya simplemente con la calle Cervantes, sino como con cualquier otra calle pues que esté deteriorada, recuperarla, ¿no? Entonces, ¿la dejamos como está o hacemos una recuperación? Hay una frase que yo tengo acuñada en mi digital en Cantabria Liberal que dicen los políticos ombliguistas de todas partes, no digo de Cantabria ni de Santander, sino de todas partes: si yo no puedo, tú tampoco. De tal manera que en vez de negociar y llegar a acuerdos, simplemente por el hecho de que lo dices tú, yo estoy en desacuerdo. Yo voy a lo fundamental. Yo creo que es una calle muy pequeñita, muy estrecha y hay que peatonalizarla. No peatonalizarla porque sí, sino porque es necesario. Porque si tú vas por la calle, ves una ruta de coches y enseguida te dicen, bueno, ¿y qué hacemos con los coches? Pues mire, que cojan otras rutas, porque cosas más difíciles se han conseguido. En definitiva, lo que yo digo es que sí a la peatonalización, sí a recuperar esa calle como sea, por los medios que sea, técnicos o medioambientales, como ustedes quieran o quieran esta gente, pero por favor, que se pongan de acuerdo, que no pues, simplemente porque lo haga el Partido Popular o porque lo haga el Partido Socialista, porque lo que lo haga el Partido Regionalista, no vamos a estar en desacuerdo. Vayamos a lo fundamental. ¿Hay que recuperar la ciudad? Sí, van a decir, no, pero así no. ¿Cómo lo quieres? Pues vamos a ir a la otra forma y lleguen a un acuerdo. Pero que hay que recuperar esa calle que es tóxica, yo creo que sí. Carlos, mueves la cabeza de izquierda a derecha. Sí, no, a ver, el problema no es un debate entre partidos, el problema es que es verdad que... Pensar en el bien común. No, que decir, a ver, cuando estás en política piensas siempre en el bien común y está la discrepancia en función de las ideas que representas, esto es el ABC. La discrepancia sobre todo se produce entre el equipo de gobierno, que es el que toma la iniciativa de la peatonalización de la calle Cervantes, y la gente afectada. Es decir, cualquier decisión que tome un gobierno suele tener un frente de rechazo. Es decir, yo creo que en general el pequeño comercio en Santander ha sido bastante conservador en el proceso de transformación que la mayoría de las ciudades han tomado y que tiene que ver con la peatonalización. Yo que fui concejal de Santander 99-2003 y llevaba los temas de movilidad urbana sostenible y por tanto es un tema que le he dedicado mucho tiempo, en Santander vamos un poco a la cola de lo que son los procesos de transformación de las ciudades desde el punto de vista de las corrientes nuevas,
que es el que los coches vayan desapareciendo de los centros de las ciudades. Y entonces lo que yo le criticaba entonces, era el alcalde, era Gonzalo Piñeiro, es que no tenía una visión digamos, de ciudad a largo plazo. Santander, que siempre ha sido gobernada por la derecha, ha sido gobernada a impulsos de 4 años. Los procesos de transformación de las ciudades son ciclos largos y, por tanto, no puedes pensar que si hoy ganan las elecciones y dentro de 4 años me voy a presentar, construyo ciudad en torno a 4 años. Estos procesos de transformación son largos. Debería haber un proyecto global de transformación de Santander desde el punto de vista de movilidad urbana sostenible que tendría varias herramientas. Parking de periferia, proceso de peatonalización, carriles bici, transporte público, es decir, es una serie de engranajes que tienes que tenerlos previstos y son medidas que se van encadenando y al final llegas a lo concreto y por qué sí o por qué no la calle está... Entonces es verdad que la presión sistemática de los comerciantes de Santander con poca visión de futuro, igual que la derecha santanderina, han hecho que Santander se haya quedado atrás, hasta el extremo que este pequeño comercio santanderino de base tradicional está prácticamente desapareciendo del centro urbano y son las franquicias las que han, digamos, arrasado, ¿no? Lo cual a mí no me parece bien, porque yo creo que tiene que coexistir los dos modelos, los modelos de las franquicias con los modelos del pequeño comercio tradicional. Yo creo que han tenido poca visión, tanto la derecha santanderina como el pequeño comercio, y habernos adelantado a lo que otras ciudades siempre hemos puesto el modelo de Oviedo, siendo consciente que Santander desde el punto de vista urbano es muy difícil, porque es una ciudad muy complicada. Y es verdad que en el caso de la calle que nos ocupa, es de las calles que va de norte a sur, que son las más difíciles para peatonalizar, a diferencia de las que van en torno a la bahía, que yo creo que es más sencillo. En Santander tendremos que acelerar el proceso de modernización desde el punto de vista de una ciudad con un transporte sostenible y con un transporte y con una peatonalización y con unos carriles bici que son imprescindibles porque esto es beneficio para los ciudadanos. Bueno, pues con esta pauta, con este consejo que nos da nuestro compañero Fernando Pérez, ponemos el broche final a este repaso por estos 4 temas de interés en este viernes. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Carlos. Les emplazo ya a la próxima semana, donde ya veremos los temas que son protagonistas en esta ocasión. Sin más, despedimos esta tertulia dedicada a la actualidad. Les dejamos con una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de música.